Muchas gracias, Isabel. Para hablar del tema del hambre en el mundo, que es uno de los mayores retos que tiene la humanidad en estos momentos, como todos ustedes saben, tenemos probablemente a una de las figuras más importantes y más capacitadas para hablar de este tema, como es José Graciano da Silva. No solo por su experiencia en Brasil como ministro especial del primer gobierno Lula, donde fue el arquitecto, junto con otros, pero fue el arquitecto inspirador y ejecutor del programa Hambre Cero, que hasta hoy sigue siendo el programa más exitoso en la lucha contra el hambre de todo el mundo, donde en una década unos 40 millones de personas pasaron del umbral de la pobreza, salieron del umbral de la pobreza. Esa experiencia como especialista en las políticas del hambre le llevó a ser director general de la FAO. Fue elegido por aclamación como director general de la FAO, donde estuvo 2 periodos. En el segundo periodo fue reelegido por unanimidad y aplicó parte de esas políticas, él nos lo va a explicar después, a nivel internacional para tratar de afrontar el tema de la lucha contra el hambre. Para no hacerlo muy extenso, su trabajo en la FAO, donde, por cierto, tuve el honor y el privilegio de trabajar con él durante 8 años, muy de cerca. Digo, para no hacer muy largo la experiencia en FAO, que él mismo nos contará más adelante, quiero decirles que uno de los mayores hitos fue que cuando se hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el año 2005, consiguió que el segundo objetivo fuera el de erradicar el hambre, que no estaba ni siquiera contemplado inicialmente. Y la comunidad internacional asumió la agenda del hambre como un tema prioritario a nivel internacional. Graciano da Silva lleva más de 30, casi 40 años trabajando en todos los temas relacionados con el hambre. Él mismo es ingeniero agrónomo, profesor universitario. Yo diría, si me permite Graciano, que fundamentalmente es un profesor universitario que se ha dedicado posteriormente a la política. Es autor de numerosos libros, unos 25 libros, me ha parecido, he calculado que lleva escritos. El último de ellos hace muy poco, nos hablará de él un poco posteriormente. Y con eso les voy a dejar, porque yo creo que es más importante que hable Graciano sobre este gran reto que tenemos y sobre todo también desde su experiencia una perspectiva haciendo hincapié en la situación en América Latina. Graciano, tiene usted la palabra. Muchas gracias, primero a ustedes por la presencia, Casa Encendida por darnos esa oportunidad, Enrique por su generosidad, hace muchos años que trabajamos juntos, entonces él a veces pasa un poco el límite, digamos, con eso. Quiero agradecer la presencia primero del embajador de Brasil en España, señor Orlando Leite Ribeiro, también su consejero Flávio Bettarello, del editor de Le Monde Diplomatique, Ferran Montesa, un gran amigo de muchos años también, y nuevos amigos que encontré ahora en Casa Encendida, Blanca Rosillo y Isabel Rey, la directora, que no agradezco ahí su atención. Yo les voy a contar un poco la experiencia. O sea, después de dedicarme a ese tema del hambre desde el año 2000, el presidente Lula empezaba su campaña que logró vencer por la primera vez las elecciones. Había intentado otras 2 veces y había perdido. Y él me llama y me pide para preparar un plan para erradicar el hambre. Y yo convoqué a algunos académicos, a algunos políticos, a algunos militantes, y decidimos adoptar un método
que resultó. En vez de sentarnos ahí y empezar a inventar cosas, llamábamos los alcaldes y ¿qué hacen ustedes para combatir el hambre en su municipalidad? Y recogemos de esas llamadas 40 experiencias que tratamos de sistematizarlas y hacerlas replicables en otras condiciones. Y luego nos demos cuenta que Brasil, un país que exportaba alimentos para todo el mundo, el hambre no podía explicarse por falta de alimentos. Sobraba alimentos. Teníamos problemas con stocks que se perdían. El problema estaba que la gente no podía comprar los alimentos, no tenía plata. Y ya parte importante de la población no era rural, entonces no podía producir los alimentos que necesitaba. El hambre urbana es más difícil de combatir porque se quita esa posibilidad de producción de autoconsumo, que es importante en la población rural. Bueno, entonces armamos ese programa con algunas políticas macroeconómicas de transferencia de ingresos para la población más pobre. Y eso fue, y así fue. Y en menos de una década salimos de una situación donde no se daba ninguna atención al hambre, para hambre cero, erradicar el hambre. Se estimaba que cuando empezamos eran 40 millones de familias que tenían alguna restricción alimentaria, y eso resultó en la erradicación. Lo que les voy a contar aquí es cuáles son las lecciones aprendidas de eso. Y enseguida voy a presentarles un libro que estamos lanzando aquí, que estará disponible para download, de una persona que es el símbolo en Brasil de la lucha contra el hambre, el médico Josué de Castro. Entonces, para empezar, quería decirles básicamente eso. El tema del hambre es un tema político. Es de asignar la prioridad. El presidente Lula tenía muchas demandas de prioridad. Educación, salud, no sé cuánto. Pero eligió el hambre por considerar que el derecho humano a la alimentación es el derecho fundamental básico de una persona. Él mismo había sufrido hambre y su familia cuando pequeño. Segundo, que el hambre no es un tema de oportunidad, no es una campaña, no es una donación que se hace, no es un momento, es siempre. El hambre está ahí, usted come todos los días, entonces todos los días alguien tiene que tener una atención para eso, que el Estado. El Estado tiene que ser responsable por garantizar la alimentación adecuada a sus ciudadanos. ¿Cómo es responsable por la alimentación, salud, educación, seguridad y otros tantos derechos humanos que queremos tener? Eso que les voy a presentar. Voy a dar un panorámico cómo anda el hambre en el mundo, después las políticas fundamentales y qué estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, empezamos, por favor. Ahí vamos. Me presento, yo ahora estoy como director del Instituto Hambre Cero. Ustedes entran ahí en la web, van a encontrar un sitio web que tiene toda esa bibliografía, el libro que está disponible y otras informaciones. Primera cosa que les quería decir, el hambre es un problema de alimentos. Esos son los datos recién, los últimos disponibles en la FAO, que contabiliza todas las existencias y stocks de los principales productos. Entonces, si tomamos los principales productos, básicamente cereales, que consumimos alrededor del mundo, hay un stock
como pueden ver por la línea azul, ¿no?, más que suficiente, que nos permite incluso desperdiciar o botar como un 30% de todo lo que es producido, sin que eso amenace la población por falta de stocks. Si hacemos, ese es maíz, eso es trigo. Igual, aunque ahí ven que la línea a la izquierda, la línea baja un poco, la línea interrumpida por la sequía que hubo, pero inmediatamente se recupera. Y ese es un punto importante. La capacidad productiva, la capacidad de producir, desde la Revolución Verde de los años 70, o sea, estamos hablando de 50 años por lo menos, desde entonces, siempre la capacidad productiva va muy por encima del crecimiento poblacional. Hoy día se estima si se adopta la mejor tecnología disponible, seríamos capaces de producir en la misma área disponible 5 veces lo que necesita la población para consumir. Entonces, pongamos claro, aceptando los principios de la Revolución Verde, que muchas veces tiene mucho químico, pesticidas, no sé cuánto, bueno, pero tomando eso, no hay un problema de oferta, de disponibilidad de producto. ¿Okay? Sí hay un problema de demanda. Sigue habiendo una alta concentración de ingresos, de mala distribución de las rentas, etc. Y aquí las proyecciones. Vean la curva ahí en azul, el hambre no venía ya bien desde, la ironía es que cuando nos pusimos de acuerdo para erradicar el hambre, no reducirla a la mitad como eran los objetivos del milenio anteriores al objetivo de desarrollo sostenible, el hambre empezó a subir por un problema de conflictos en el mundo. Y ahí hay un salto con la pandemia de 612.000 a 740.000, y ahí empieza a bajar muy lentamente. Pero las proyecciones indican que vamos a terminar 2030 con cerca de 120 millones más de lo que esperábamos. Eso nos pone un número de casi 600 millones de personas hambrientas para el año 2030. O sea, no solamente no vamos a lograr erradicar el hambre, sino que vamos a tener un número que es casi el número que tenemos hoy día, por el tema de la pandemia y el tema de la guerra también. Bueno, voy a hacer una primera provocación ahí, ustedes europeos que están. El tema de la guerra es mucho menor de lo que pensábamos. El tema de la guerra responde ahí, los números son 23 millones más que se suman. No es poco, ¿no? El número es el número de hambrientos en Brasil hoy día, pero la guerra no es el tema central del hambre hoy día en el mundo. Bueno, vamos adelante. Aquí la distribución de un otro concepto. Estoy hablando ahora no de la subalimentación del hambre que hablaba antes, pero de un concepto de inseguridad alimentaria. Hay inseguridad alimentaria cuando la persona no está segura que va a tener alimentación o plata para comprar los alimentos que necesita hasta el final del año o del mes, ¿no? Entonces vean que los números son mucho más elevados. Tomando la inseguridad alimentaria moderada y grave, solo en América Latina tenemos 250 millones de personas. En todo el mundo, no sé si les alcanza a ver, los números son pequeñitos ahí, pero 2.356.000 personas en el mundo. Eso es como casi 30% de la población mundial al año 2022. 30% de la población mundial
no está segura que puede comer todos los días de la semana o del mes, el periodo que se tome, ¿no? Eso es la representación. Eso es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad frente a la disponibilidad de alimentos que tenemos. Y el problema es básicamente acceso, ¿no? No es un problema de producción de alimentos. La inseguridad alimentaria grave, que es una aproximación, se dice una persona o familia que tiene inseguridad alimentaria grave cuando no come nada por lo menos un día durante una semana. Ese es el concepto. Y eso alcanza en América Latina 84 millones de personas, y si tomamos eso para todo el mundo, vamos a tener el número, no lo veo aquí, no consigo ver. Bueno, queda una dívida, después voy a buscarlo. Y, sí, 900 y algo debe ser. Ok, bueno, es un número superior a la estimativa que les di antes un poco. Entonces anda por la orden de 900 y algo, 800. Bueno, importante ahí señalar que eso está diseminado por todo el mundo, con excepción de los países desarrollados de América del Norte y Europa, ¿no? Aún así, se registró recién en Europa una tasa de inseguridad alimentaria de 8%, lo que no es poco entre la población. Y eso sí es resultado de los conflictos en la región. Aquí un poco mejor el slide para mostrar que hay un crecimiento fuerte durante la pandemia, los años 20 y 21, y se estabiliza el año 22, se mantiene más o menos el mismo, y en algunas regiones hay una pequeña reducción, como es el caso de América Latina, que está ahí destacado en rojo, ese cuadrado, baja un poquito. Pero nuestro grande problema sigue siendo África, que es el segundo bloque de columnas donde el hambre sigue creciendo todo el tiempo y llega ahí en 22 por encima de 60%. Es realmente algo inaceptable que casi 2 de cada 3 africanos tengan inseguridad alimentaria. Dos puntos a destacar. El hambre es mayor, más intensa en áreas rurales. Es más difícil tener seguridad alimentaria en zonas rurales que en zonas urbanas. Y eso en todo el mundo, sin excepción, excepto Europa. Y también es mayor, mucho mayor, entre mujeres que entre hombres. Especialmente en América Latina y parte de África, donde está el rojo, la brecha entre la inseguridad alimentaria entre mujeres y hombres es mayor y está creciendo, está aumentando, no disminuye. Y eso se debe mucho a la entrada de la mujer en el mercado de trabajo por debajo, ¿no? No entra en posiciones de un buen empleo, de conseguir un buen empleo, sino que entra o en el mercado informal, de vendedoras ambulantes repartiendo cosas, o empleada doméstica, ¿no? Para limpieza, eso todo. Entonces, y eso aumenta significativamente la diferencia con
la inserción de los hombres. Pero en todo el mundo hay una brecha, sea mayor o menor, siempre la inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres. Esos son los números. Quiero hablar un poquito de Brasil para ilustrar el tema del hambre cero. Esos son los datos de la FAO del crecimiento del hambre en Brasil. Vea que fue creciente desde 2014, cuando en 2014 Brasil sale del mapa del hambre del mundo. La FAO considera erradicado el hambre en Brasil 2013. ¿No? Y ahí va creciente hasta llegar a la última columna, a derecha ahí es el trienio de la pandemia, y ve que Brasil alcanza ahí un número de 70 millones de personas, con una proporción de 30 y picos, 33, 34%. O sea, 1 de cada 3 brasileños tenía inseguridad alimentaria, grave o moderada. Grave como 10%, ¿no? Que es un número bastante significativo. Aquí, para que vean esa misma trayectoria por una gráfica, la línea primera encima, cómo cae la seguridad alimentaria, ¿no? Desde el año 2013, y las líneas de abajo que representan la inseguridad alimentaria leve, moderada y severa, cómo van creciendo. Aquí destaco esa línea amarilla, naranja, que es la inseguridad alimentaria leve. ¿Qué significa eso? Significa que las familias cambian la calidad de su alimentación. Pasan a comer, no comen carne, ¿ya? Cambian carne por salchicha, por ejemplo, u otro tipo de embutido, y comen básicamente cereales. O sea, no tiene una alimentación considerada saludable. Y eso abre la puerta para una otra epidemia que se va mostrando cada vez más importante que el hambre, que es de la obesidad. Esa más calidad de la alimentación hace crecer la obesidad, sobre todo en niños y mujeres, ¿no? ¿Y por qué tan más importante? Porque la obesidad en niños, por ejemplo, afecta no solamente el desarrollo de los niños por su vida, pero si llegan a ser padres, van a transmitir esa tendencia a la obesidad a sus niños. Entonces, es como si nosotros estuviéramos comprometiendo el futuro de las generaciones humanas, ¿no? Hoy día, la Organización Mundial de Salud acaba de divulgar el último informe de 2022, es 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones de personas obesas en el mundo, frente a los 750.000 hambrientos que les contaba antes. Aquí un mapa, cómo evoluciona eso por región en Brasil. En 2004, el hambre estaba concentrada en la zona de la Amazonía y el nordeste de Brasil, que es la zona de sequía, ¿no? Que es la zona árida. Va reduciéndose el hambre, Brasil va tornándose blanco, ¿no? Hasta salir en 2013 del mapa del hambre. Y vuelve volviéndose rojo hasta que en la pandemia es todo rojo, otra vez, por más de 10%. ¿Qué pasa en ese periodo?
los gobiernos anteriores han quitado el apoyo a los programas de erradicación del hambre. Se desmantelan todo el aparato que se había construido anteriormente de una red de apoyo con el programa Beca Familia, con el programa de la merienda escolar, etc. ¿no? Programa de compras de la agricultura familiar para consumo, todo un conjunto de programas públicos son desmantelados en ese periodo. El gobierno Bolsonaro nega que había hambre en Brasil. Y la respuesta era, ¿cómo puede haber hambre con tantos alimentos producidos? Bueno, lo que les explicaba. La respuesta es simple. Bueno, yo voy a volver a ese mapa más adelante. Guarden en mi memoria ese mapa todo en rojo, ahí que les voy a mostrar después. Afortunadamente hay un cambio de gobierno en 2022 y aquí tenemos los primeros datos del primer año del gobierno Lula. Una reducción de 13 millones de personas en el periodo 22-23 y el total moderado y grave de 20 millones de personas. Solo en el año 23 del gobierno Lula, una reducción de 8 millones grave y 20 millones moderado y grave. Es un resultado realmente que solamente había sido alcanzado anteriormente con el programa Hambre Cero en el periodo 2003-2004, que les mostré las gráficas anteriores. Si me permite, Graciano. Por favor. ¿Se me oye? Sí. Le voy a interrumpir un segundo para subrayar la importancia de este dato, porque no es conocido. Es la primera vez que se da a conocer públicamente el balance del primer año del gobierno Lula en la lucha contra el hambre. Y son fundamentales porque, repito, no son conocidos y Graciano los ha traído bien fresquitos y los da a conocer en esta conferencia. Disculpe la interrupción, pero quería subrayar la importancia de este dato. El trabajo, para los que se interesen, está disponible en nuestro sitio. Está en letras pequeñitas ahí abajo, pero poner Hambre Cero o Instituto Hambre Cero, ahí está. Es un trabajo hecho por nosotros, el grupo de investigadores del instituto, y a mantener ese ritmo será posible erradicar el hambre otra vez en 4 años. Y eso es algo importante. Antes nos costó 10 años, porque hubo un aprendizado. Ahora sabemos qué tenemos que hacer. Y aquí está lo que se hizo. Básicamente 3 cosas. Primero, el piso, levantar el piso de salarios. El sueldo mínimo estaba rebajado años y años seguidos, que no se reajustaba el piso salarial por encima de la inflación. Entonces, si pasó, levantó el piso. Cuando usted levanta el piso salarial, no es solo los que ganan el salario mínimo que se benefician. Todos que estaban por debajo son como que pues, van para arriba. ¿No? Segundo, un aumento de las transferencias monetarias, sea el programa Beca Familia, sea jubilaciones, pensiones y todo eso. Un elemento muy importante en Brasil son las pensiones, sobre todo los pensionados rurales, la aposentadoría de los agricultores, ¿no? Responde por una cantidad importante de pobres, pero no hambrientos, pobres, pero no miserables, ¿no? Y tercero, una reducción de la inflación de alimentos. Por la primera vez, desde el inicio de la pandemia, se logró controlar la inflación de alimentos a un nivel más bajo que la inflación total, ¿no? Pues podemos ver cómo se hizo eso. Bueno,
Yo voy a pasar ahora algunos slides rápidos para mostrarles cuáles son las razones por detrás de eso, del hambre. Y empiezo por un estudio de la FAO del año 2021 que mostró cómo evoluciona el hambre en grupos de países clasificados por las distintas simulaciones. Primero la línea azul fuerte, ahí afectados por conflictos. Vea que hay una cierta estabilidad, después en los últimos años, a partir de 2019, crece el hambre resultado de conflictos. Pero vea que afectados por la condición extrema del clima también aumentan en los últimos años de la pandemia, ¿no? Pero vean que la línea que me llama más la atención es la última por debajo, la línea interrumpida en amarillo, que son los países que no tienen hambre, que son los países de baja desigualdad de ingresos. El tema de hambre en el mundo está relacionado al tema de la desigualdad, de la distribución de ingresos. Cuanto más desigual un país, más hambre, ¿no? Esa es la correlación que hay directa. Voy a enfocar ahora en América Latina. ¿Por qué América Latina, siendo el granero del mundo? ¿Por qué hambre? ¿Por qué tanta hambre? Primer punto, porque crece poco. La tasa de crecimiento en América Latina desde 2015 va promedio cerca de 1% por debajo de 1%. En una región que tiene un elevado crecimiento demográfico aún, eso significa que mucha gente llega al mercado de trabajo pero no ingresa, porque no tiene puesto de trabajo. Un aumento de desempleo o aumento de la informalidad, que paga un sueldo miserable, ¿no? Entonces, primero, no crece. Segundo, es la región de mayor concentración de ingresos del mundo. Y mucho de la concentración del ingreso del mundo, mayor que África, es por el tema de la concentración fundiaria, de la propiedad de la tierra. La distribución fundiaria en países como Brasil son las peores del mundo, peor que África del Sur, por ejemplo. Entonces eso lleva a un alto nivel de concentración del ingreso. Y ese es un tema que muchas veces es olvidado, el servicio de la deuda, el pago de los préstamos. América Latina sigue pagando cada vez más y más por los servicios de la deuda. Ya no se habla de eso, parece cosa del pasado, pero el tema de América Latina y los países emergentes de Asia, más del 50% de las exportaciones va para pagar la deuda. Por último, y con eso termino esos datos más generales, no me queda más uno más. El crecimiento de la pobreza extrema. América Latina y África siguen siendo las dos regiones del planeta que siguen aumentando la proporción de miserables o pobreza extrema, como algunos prefieren llamarla. Aquí el punto, y con eso termino esos datos más generales, el valor del salario mínimo, ¿no? Vean que ese verde más claro son los salarios más bajos. En Brasil se paga después ahí de todas las correcciones $232 mensuales por 44 horas semanales
44 horas semanales de trabajo. ¿No? Es de los más bajos de América Latina, menor que incluso sus vecinos, Bolivia, Paraguay, con excepción de Uruguay, que va un poco mejor, ¿no? Pero peor incluso que Argentina. Aquí está el tema de la pobreza. La gente no tiene plata para comprar lo que produce. Es eso, ¿no? Y ustedes saben que el salario mínimo, de alguna manera, es lo que regula la distribución de ingresos del trabajo, ¿no? Eso es el principal punto. Quiero añadir un último, el costo de la dieta. Podría parecer que sería evidente que en una región que produce muchos alimentos, el costo de la alimentación sea más bajo. No lo es. Al revés. El costo de la alimentación en América Latina, sobre todo el costo de la dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Una dieta que tiene una diversidad de productos, ¿no? Que incluye algún tipo de carne, pollo o carne de res o cerdo, ¿no? Para satisfacer la cantidad de proteínas y calorías de 2.500 per cápita día, ¿no? Es la definición, una definición oficial. Bueno, América Latina, como pueden ver ahí, los últimos datos disponibles del año 2021, pero pueden ver que va por encima de $4 diarios para acceder a una dieta saludable per cápita. Se necesita $4 diarios. Y el promedio del mundo va por $3,66. África 3,5, Asia casi 4, pero América Latina es lo más elevado. Y eso tiene mucho a ver con lo que decía antes, la concentración de la tierra, el acceso a la tierra. Bueno, frente a ese cuadro y la imposibilidad de acceder a dietas saludables, lo que contribuye con el tema de la obesidad, ¿no? Empuja la obesidad. ¿Cuáles son las recomendaciones políticas? ¿Qué debemos hacer? Primero, subrayar que esas políticas públicas tienen que ser permanentes. La experiencia de nosotros en Brasil es que, bueno, es difícil erradicar el hambre, pero es más difícil mantener el país sin hambre. Hay una tensión permanente para eso. Tiene que tener políticas todo el tiempo, ¿no? Es como educar a las personas, no se puede mandar un día a la persona a la escuela, ¿no? Después dejarla en la casa, no. Es lo mismo con el combatir el hambre. Tiene que tener esa atención permanente del Estado. Entonces, una decisión de políticas e implementación de políticas, ¿no? Hay varias medidas que hoy día han probado tener éxito en el combate al hambre. Yo subrayaría el tema de la etiquetado, que ya está vigorando también en Europa, una alerta, un sello ahí frontal en los paquetes que alertan la cantidad de grasa, de sal, de azúcar para el alimento, y el tema de impuestos e incentivos, ¿no? Gran parte del costo de la dieta saludable en América Latina está por encima de otras regiones, son los impuestos. Tenemos un nivel de impuestos más elevado que tienen ustedes aquí en Europa, por ejemplo en Brasil. Sin incentivos a los productos saludables. Bueno, esas son
las políticas están ahí disponibles. Es un trabajo de la FAO, por eso cito la organización ahí. Está disponible también en nuestro site, si quieren acceder. Quiero mostrarles el mapa del año 2014, que está ahí señalado con un círculo en rojo. Brasil por la primera vez apareció blanco en toda la serie de mapas de Hunger Map de la FAO todo el tiempo, ¿no? Antes siempre aparecía rojo, como los países ahí africanos que tiene a su lado, ¿no? Y ahora quiero mostrarles un otro mapa. Ese mapa a la derecha, que está en ese libro, Geografía del Hambre, fue dibujado por ese médico Josué de Castro, el año de 1945. Vea qué interesante, el rojo está en la Amazonía, en la zona litorana del Nordeste. Ustedes se recuerdan de los mapas que presenté que tenía, voy a volver rápido, a ver si, no sé hacerlo, así, así, no está lejos, aquí. Vea que antes llegamos al año 2013 en casi la misma situación, en la Amazonía y la zona del Nordeste, ¿no? Una reducción sustantiva. Después el hambre fue creciente otra vez y tomó cuenta de todo el país. Bueno, ¿qué significa eso? De alguna manera, difícil compararlo, pero estamos casi lo mismo, ¿eh? De 45 a 2024, y la situación es casi igual o peor del hambre, por falta de políticas permanentes, políticas de Estado, políticas que no se cambian cuando cambia el gobierno. Eso es lo que amerita el tema de erradicación del hambre. Quiero presentarles entonces ese tipo, Josué de Castro. Y Josué de Castro, que su libro más conocido está en español, disponible en Geografía del Hambre, fue un médico que nació en la zona del Nordeste, en Recife, Pernambuco. Después de formarse en médico en Río de Janeiro, volvió a trabajar en Recife en una fábrica. Y un día los dueños llamó al médico para preguntarle por qué la gente no trabajaba, por qué estaban siempre enfermos. Y él responde que porque tiene hambre. ¿Pero por qué tiene hambre con tanta comida disponible? Porque usted le paga un salario miserable. Bueno, fue despedido y dedicó su vida posterior al tema de combatir el hambre en todo el mundo. Escribió el libro Geografía del Hambre en 45. El inicio de los años 50, cuando la FAO se traslada de Washington para Roma, él va a ser elegido el primer presidente del Consejo de la FAO, reelegido en 53, entonces tuvo 2 mandatos, al mismo tiempo que era diputado por un partido trabalhista en Brasil. En 1964, con la dictadura militar, él fue casado. Expulsado. Expulsado. Casado es otra cosa en español. Ok. Suspendidos sus derechos políticos, su pasaporte invalidado, no pudo volver a Brasil y murió en 1973 en París, luego después de la muerte de Salvador Allende, médico que era muy amigo de él, y Pablo Neruda. Murió una semana después de Pablo Neruda. Muy deprimido.
Entonces, nosotros queremos hacer ese homenaje a Josué con ese libro, resgatando el nombre del gobierno de Brasil. Esa editora es la editora de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Va a estar disponible gratuito, ustedes pueden apuntar a ese QR code, ahí hacer el download. Los que quieren pueden buscar eso también en nuestro sitio web, ahí está disponible. Hoy día tenemos la versión en portugués y español, y pensamos que un mes más o dos vamos a tener la versión en inglés también disponible para download. Y hay algunos ejemplares del libro físico para distribuir a biblioteca, instituciones de ensino. Los que quieran, por favor, a la Embajada de Brasil con gusto les atenderá la solicitud. Bueno, era eso lo que quería decirles, y me quedo disponible para debatir ahí alguna duda, alguna cuestión que quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciano, por esta presentación siempre muy interesante de ver los distintos aspectos cuando hablamos del hambre, que es una cosa genérica, cómo se puede ver desde distintos ángulos. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas para los asistentes, pero yo voy a aprovechar mi posición de privilegio para lanzar una primera pregunta y después cederé aquí al público. Hay un tema que no ha tocado, pero que es importante, que la actualidad nos marca en estos momentos mucho, como es el tema del uso del hambre como arma de guerra, como estamos viendo en estos momentos de forma trágica y dramática cada día que está ocurriendo en Gaza. ¿Nos puede hacer una reflexión sobre este tema, sobre el tema del uso del hambre como arma de guerra? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el hambre siempre fue utilizada como arma de guerra, ¿no? La diferencia es que ahora sabemos, ahora sale en el noticiero, hay protestas, hay movilizaciones, pero siempre, ¿no? El conquistador siempre utilizó el hambre como su arma, ¿no? Sean los bárbaros que invadieron Europa, la gente se refugiaba ahí en los castillos, se cercaban los castillos hasta que la gente o moría por inanición o se rendía, ¿no? En la conquista de América Latina, los europeos, en particular los españoles, hicieron mucho de eso, ¿no? El dominio de los aztecas en México o de los incas en Perú fue un tema de hambre, ¿no? Y peor, hambre y enfermedad. Sí, había muchas enfermedades que se inoculaba a un indio y lo devolvía a su tribu, a su gente, para infestarla, ¿no?, con contaminación. En Brasil eso era el método, digamos, preferido de los cazadores de quilombos. Quilombos son los núcleos de esclavos que se evadían y se reunían en algún sitio y hacían una fortificación y se defendían. Entonces, la manera de destruirlos era cercarlos, pero siempre encontraban a un negro para inocularles varíola u otra enfermedad y devolverlos ahí a su pueblo para contaminarse. Entonces, no es novedad, ¿no? No es novedad. Lo que espantoso en el caso ahí que estamos viendo en Gaza ahora es que eso se transmite a colores en vivo
y no pasa nada. No pasa nada. Hay apelos, etcétera, y bueno, creo que ayer o anteayer vi una petición del gobierno de Israel a la Corte de Haya para que no les condene por utilizar hambre como arma de guerra. Bueno, llegamos a ese punto de... eso, a mi juicio, revela mucho esa necesidad de una coordinación mejor a nivel global y más efectiva, ¿no? Es impresionante que pasado 2 años de la pandemia, no aprendimos mucho, ¿verdad? Porque cuando empezó la pandemia el tema era eso, ¿no? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién tiene el poder? ¿No? En mi país, por ejemplo, el presidente dice que no necesitábamos vacunas y no compró vacunas, ¿no? Y murieron, los números oficiales son cerca de 800.000 personas y no pasó nada. No fue responsabilizado por un crimen de guerra. Igual pasa con el tema del hambre. Los gobiernos aceptan que se muere de hambre y no pasa nada. No son responsabilizados. Aunque hay tratados, hay acuerdos, etc. ¿Qué pasa? Cuando se crea Naciones Unidas en 1945, la Carta de Naciones Unidas trae, creo que el segundo o tercer artículo, la soberanía de los estados nacionales va por encima del derecho internacional, excepto si hay unanimidad, y esa unanimidad es dictada por el Consejo de Seguridad. Cuando el Consejo de Seguridad se pone de acuerdo, puede haber una intervención, como por ejemplo hubo hace una década en Haití, por ejemplo, ¿no? Hubo intervención. Pero si no hay unanimidad en el Consejo, y algunos estados tienen poder de veto, las 5 potencias vencedoras de la guerra pueden vetar, y ahora el Consejo está dividido, porque uno de ellos es Rusia, por ejemplo. Y pasa eso, una total inmovilidad de la organización que debería tener el poder regulador sobre los estados nacionales. Hay un jurista italiano que yo considero mucho por la amistad y por su sabiduría, que se llama Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, perdón, que dice que necesitamos de una constitución mundial y un gobierno mundial, no solamente una organización que establece acuerdos. Tiene que haber alguna capacidad de intervención directa en temas fundamentales para la humanidad, que sean educación, salud y alimentación. Son los 3 temas que él plantea como es necesario ir más allá de acuerdos. Hay que haber una capacidad de intervención directa. Y eso se podría resolver fácilmente en Gaza, por ejemplo, ¿no? Yo no había arreglado con Enrique, pero vi esta mañana el relatorio de IPC, que es un trabajo que se hace en campo, en loco. Y ellos traen el número en Gaza, es asustador, ¿no? Hoy día, 15 de marzo, la fecha del informe, 2,13 millones de personas en inseguridad alimentaria grave o moderada. Más de 2 millones de personas hambrientas. Y un territorio que 50 metros por... 50 kilómetros por el no sé cuánto, mínimo.
¿no? Es como la situación de los castillos cercados ahí, hasta que la gente extenuada o va a morir o va a moverse al otro lado de la frontera para Egipto, ¿no? Esa es la salida posible. Eso hay que pararlo. Perfecto, muchas gracias, Graciano. Llevamos exactamente ahora 1 hora y media de conferencia y de diálogo. Vamos a poner punto final aquí, entre otras cosas porque si no la casa encendida nos sacará corriendo. Bromas aparte, un placer compartir esta tarde con Graciano, como siempre con sus visiones muy particulares y emblemáticas sobre el tema del hambre. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y recordarles, como decíamos al principio, que esta es la primera conferencia de un ciclo de conferencias que estamos realizando. El mes que viene, creo que es el 26, Ferran. El 26 tendremos a María Fernanda Espinosa, la expresidenta de la Asamblea General, ministra ecuatoriana de Defensa y de Exteriores, y después tendremos el siguiente mes a Ignacio Ramonet, que muchos de ustedes ya conocen, y será un placer poder contar con su presencia de nuevo. Muchas gracias a todos.